Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Qué gusto estar nuevamente en contacto a través de la señal de Telesucesos, Canal 29 UHF, y este es su programa Educa TV. Soy Nivaldo Machín de la Noval y para mí, como siempre, es un placer acompañarte en este tiempo que dedicamos a repensar el mundo, que es una manera de aprenderlo, es una manera de comprenderlo, es una manera de que este mundo nos pertenezca porque podemos abordar cualquiera de sus aristas. Precisamente, vamos a contestar, como siempre hacemos al inicio del programa, a la correspondencia, y tenemos una solicitud que nos hace María Eugenia Hernández. Ella nos escribe desde la Villa Flora, el sector de la Villa Flora, y nos pregunta si en algún lugar del mundo el neoliberalismo tuvo éxito. La teoría neoliberal que abordamos en un programa anterior tiene que ver precisamente o se asocia con los momentos de choque, momentos en los cuales se aplican estas teorías, estas doctrinas, estas medidas de choque económico, porque son momentos críticos en los países. Vemos que en la historia en la cual se han aplicado desde la octava década del siglo XX hasta la actualidad, siempre que se aplica la teoría neoliberal es porque las economías están en serios problemas. La teoría neoliberal, en tanto y en cuanto apuesta por la reducción del tamaño del Estado y medidas de austeridad fiscal, hace que siempre, no sean muy populares las medidas tomadas bajo este marco económico, pero han funcionado, sí, para sacar coyunturalmente a los países de la crisis, pero si no se trabaja de manera profunda en reordenar toda la economía, todo el aparato económico, toda la estructura económica de un Estado, entonces realmente será cíclico. Volverán, una vez que hayan pasado las medidas económicas iniciales de choque, volverán nuevamente los problemas y estos no se solucionarán. Entonces, por sí misma, una teoría económica no funciona si detrás no hay una reforma total de la economía del país, y esto es repensar no solamente las finanzas, como te decía, en un momento coyuntural de crisis para lograr sanear el presupuesto, reducir el déficit fiscal, pagar la deuda externa o cualquiera de las otras medidas que suelen utilizarse en estos casos, sino repensar, por ejemplo, el aparato productivo, la matriz productiva, cuál es el modelo de desarrollo del país para que a largo plazo sea sostenible. Porque en sí misma una teoría económica no tiene sustento si no es organizada, si no se toma en consenso a todo lo que piensa la sociedad y se vislumbra a largo plazo a dónde se quiere llegar. Entonces vemos, por ejemplo, que en la Inglaterra, en la Gran Bretaña, de la época de Margaret Thatcher, la teoría neoliberal inmediatamente dio frutos, pero en la actualidad vemos, a partir del 2008 y antes, en otros momentos de la economía, vimos que la crisis regresaba y que la economía inglesa se resentía por la crisis. Incluso la separación del resto de la Unión Europea tiene que ver con estas realidades económicas que en el Reino Unido hacen difícil, por ejemplo, la incorporación de los jóvenes al trabajo, mantener sanas las finanzas en cada una de las regiones que integran el Reino Unido. Entonces vamos a ver que precisamente, por ejemplo, el caso argentino, en la época del gobierno de Carlos Saúl Menem, él aplicó la teoría neoliberal, pero después no se tomaron correctivos y la economía argentina siguió arrastrando exactamente los mismos problemas. Problemas como la monoproducción, la dependencia de commodities o materias primas, el excesivo gasto en subsidios. Entonces esto, a la larga, le pasa factura y vemos que la economía argentina cíclicamente cae en problemas de insolvencia, en default de los pagos de su deuda externa y otras señales de que las cosas no van bien. Entonces, la economía liberal, la teoría económica neoliberal funcionó en algunos países, sí, no a largo plazo, de manera coyuntural, de manera muy puntual, porque necesita transformaciones de fondo cuando quiere sostenerse cualquier modelo económico. Cualquier modelo económico solamente es exitoso si es sostenible en el tiempo, si resulta sustentable, si es solvente, si se mantiene. Eso hace que el modelo pueda subsistir
porque no está pensado para un año, para una década, sino para el largo plazo, y la manera en que se piense el país es la manera en que todos los gobiernos sucesivos seguirán pensando el país en materia económica. Entonces, con esto hay que tener muchísimo cuidado porque la novelería se paga muy caro en materia económica. Pero ubiquémonos en otro periodo de la historia nacional ecuatoriana para abordar una de las obras más importantes de la novelística del siglo XX, de la última mitad del siglo XX, la novelística que reformó y transformó al lector ecuatoriano. Estoy hablando de la noveleta corta La Linares del escritor Iván Egues. Cuando en 1974 Iván Egues plantea su novela, La Linares, la literatura ecuatoriana atravesaba por un momento bastante difícil. Desde 1930, con el advenimiento del libro Los que se van, cuentos del Cholo y el Moltubio, y después la aparición del Grupo de Guayaquil, de la generación del 30 y el desarrollo del movimiento literario del realismo social ecuatoriano, la literatura ecuatoriana, lejos de avanzar, comenzó un proceso de estancamiento. Estancamiento porque siguieron haciendo exactamente lo mismo en 1930, 1940, 50, 60 y salvo voces aisladas, se centró y se consideró como válido y como única vía de hacer literatura la literatura de denuncia social, la literatura emparentada con el realismo social donde se muestran las carencias, las necesidades de la población más frágil dentro de la sociedad ecuatoriana, de los grupos tradicionalmente excluidos, háblese de blancos pobres, mestizos pobres, mujeres, afrodescendientes, indígenas, montubios, estos grupos que habitualmente no aparecían en la literatura ecuatoriana y que emergen a partir de 1930 con una fuerza que tiene su relación o su correlación en lo que pasaba en el movimiento social ecuatoriano. En esta época aparecen el Partido Socialista, el Partido Comunista, las ideas que venían como influencia de la revolución bolchevique rusa, se extienden por todo el mundo y llegan a Ecuador. Y entonces los escritores de la generación del 30 eran políticamente comprometidos, militantes de la izquierda, y por tanto en esta literatura de denuncia social, en esta literatura que busca el cambio social, vieron la única manera válida de hacer literatura. Inicialmente hubo formas novedosas, hubo formas atrevidas, hubo formas creativas de abordar la literatura, se toparon temas que habitualmente no se abordaban en la literatura ecuatoriana, aparecieron personajes como los que te mencionaba que tampoco aparecían en literatura, pero cuando esto se extiende en el tiempo, en literatura sí se necesita la innovación y ver qué pasaba en el resto del continente. Entonces, inicialmente, en obras como Los Sangurimas de José de la Cuadra, aparecen elementos de lo que será después el realismo mágico, lo real maravilloso, las corrientes asociadas a la literatura fantástica ecuatoriana, en este caso latinoamericana. Ecuador se va quedando relegado porque esto de Los Sangurimas de 1934, que es una novela importante, que es una novela revolucionaria por su estructura, por sus planteamientos temáticos, por la manera en que aborda esa coexistencia de lo real y de lo mágico dentro de una misma pieza literaria, la literatura ecuatoriana comienza a quedarse rezagada. El resto del continente experimenta en la quinta década del siglo XX, en la sexta década comienza el auge de la nueva narrativa latinoamericana y emergen movimientos tan fuertes como el realismo mágico, y Ecuador seguía haciendo lo que había hecho en 1930. Entonces, por ejemplo, no había cultores importantes del realismo mágico o de las corrientes más avanzadas de la literatura en Latinoamérica, y por tanto no es casual que cuando se pase lista a los más importantes escritores del momento que se concibe o que se llama el auge o el boom de la nueva narrativa latinoamericana, no emerja, no aparezca un autor importante ecuatoriano. Esto hace que el lector ecuatoriano se empiece a sentir saturado de esta manera de hacer el discurso literario, esta manera política, esta manera de denuncia, esta manera que muestra siempre la pobreza, la miseria, la explotación, la exclusión. Pero con la novela de Iván Egues se recupera, así lo considera la crítica literaria, se recupera al lector ecuatoriano, porque La Linares junta en una misma pieza literaria, una noveleta corta, junta el realismo mágico
con el realismo social. La novela La Linares se centra en el personaje de María Linar. María Linar se basa a su vez en un personaje histórico quiteño, una mujer con una vida disipada que tenía conexiones con el poder y da una mirada desnuda, una mirada humorística, sarcástica, crítica de las relaciones entre la política y los otros estamentos de la sociedad, incluyendo esta mujer de vida alegre que consigue favores de los hombres poderosos y que logra emerger como una mujer diferente dentro de la literatura ecuatoriana y sobre todo de la sociedad quiteña de ese entonces. Quito era una ciudad conventual, lo sigue siendo en alguna medida actualmente, pero ya es una ciudad mucho más cosmopolita, abierta, diversa. En ese entonces la moral era muy rígida y esta María Linar aparece con su madre, que también tenía la misma mala fama, con su tía, que en Guayaquil también hacía exactamente lo mismo. Aparecen como mujeres capaces de conducir su destino, mujeres poderosas, pero María Linar es el prototipo de la llamada mujer fatal, la femme fatale que aparece en la literatura. Quien se acerca a María Linar, y así se establece desde el inicio de la novela, saldrá dañado. Solo dos hombres en su vida pueden vivir para contarlo. María destruye a quien se acerque a ella, María destruye consciente, en muchos casos, en la mayoría inconscientemente, a estos hombres, porque es una mujer fatal, es una mujer que trae el mal augurio que ocurre desde su nacimiento, y ahí vemos los elementos de lo mágico, pero que además es una respuesta descarnada a una sociedad machista. Es una mujer que conduce las riendas de su vida con total libertad y que por tanto paga también el precio de ser tildada como una mujer fácil, como una mujer de compañía, como una mujer que no tiene una moral acorde a los postulados de la sociedad de ese entonces, acorde a los postulados de lo que establece la Iglesia Católica, que es la iglesia que predomina en lo que se considera bueno o malo. En ese entonces estamos hablando de la tercera, cuarta década, la cuarta o la quinta década, generalmente cuarta o quinta década del siglo XX, es donde se ambienta la novela. Y es un desfile de personajes históricos que no son nombrados, no se dice por su propio nombre, por el nombre del personaje, sino se utilizan otras identificaciones dentro de la historia, pero se pueden reconocer presidentes como el doctor José María Velasco Ibarra o el doctor Galo Plaza Lazo, por ejemplo. Son de los personajes que aparecen con otros nombres, con otros rostros, pero que muestran la vida política ecuatoriana, la vida de corruptelas que se vivía en ese entonces en el Ecuador, y cómo todos los estamentos se mezclan para lograr cada uno sus fines, sin importar cuáles serían los caminos que logren llevarles a esa meta, sin pararse a considerar qué sería bueno, qué sería malo, qué sería correcto o qué sería incorrecto. Entonces el humor es un humor descarnado, es un humor que muestra, por ejemplo, una escena con una de las figuras más prominentes de la Iglesia Católica en ese entonces, este sacerdote moscoso que aparece en la historia y termina en calzoncillos en medio de la calle ante la burla de María por sus avances, porque este religioso quería estar con María y María se burla de él y lo termina dejando en calzoncillos en medio de una de las céntricas calles de la ciudad capital. Y así se maneja toda la historia de principio a fin, una historia que muestra la doble moral que existe en esta sociedad, en esta capital, en la cual todas envidian a María, todas quisieran ser como María y todas condenan a María. La historia abarca desde la quema de Radio Quito, cuando se transmitió la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y después avanza en la historia patria, incluye eventos como el terremoto de Ambato y de 1949, la llegada de los fascistas, de los que huyen de Europa y les es permitido refugiarse en nuestro país, suplantando identidades y escondiendo, en fin, tiene esta denuncia social, pero aparecen elementos mágicos que tienen que ver con la vida de esta mujer, que es el centro de la novela. Entonces, con esta trama divertida, con esta trama desenfadada, con esta trama que aborda los pasajes más importantes de la historia republicana, se muestra la imagen de esta vida republicana llena de dobleces,
de esta vida republicana llena de escondrijos, llena de esos subterfugios que permiten subsistir tanto a los fuertes como a los débiles, e incluso a los aparentemente débiles erigirse como los más fuertes. Y es el caso de María Linar, una mujer fuera de su tiempo, una mujer que cuestiona la moral de entonces y que cuestiona también los nexos de la política y las corruptelas que habitaban en la vida republicana ecuatoriana. Por eso Iván Egues, al plantear esta historia que utiliza la alusión como un recurso importantísimo, hay que poder reconocer tras los nombres, tras las situaciones que se cuenta de la vida republicana ecuatoriana, y hay que saber también reconocer las alusiones y las intertextualidades, porque aparecen fragmentos de canciones, de poemas, intercalados de la prensa de ese entonces, y vemos cómo la prensa también emerge como un poder fáctico que aparece en la historia y que muestra toda su grandeza, para bien o para mal, en la publicación de la vida de María Linar, de los avatares de la vida de María Linar, y además en esta puesta en escena que contábamos de la guerra de los mundos que transforma la sociedad ecuatoriana y que en la vida real sí ocurrió. Y hay que recordar que el pueblo quiteño, enardecido por lo que consideró una burla en ese entonces, que era una adaptación radial, tal y como había hecho Orson Welles en los Estados Unidos, incendia la radio del diario El Comercio, Radio Quito. Bueno, en la novela lógicamente aparece con otro nombre, pero el evento histórico es exactamente el mismo. Entonces, vemos que hay un trasfondo histórico que es real, vemos una denuncia social de machismo, maltrato, corrupción, conspiraciones, avatares de la política nacional que tienen que ver con esto, y después vemos en un primer plano lo mágico de María Linar, lo mágico de todo lo que rodea a María Linar y cómo la sociedad ecuatoriana se rinde ante los poderes de esta magia, de esta mujer particular, que hace que la literatura tenga que agradecerle a Iván Egues el recoger estos pasajes de la historia nacional, hacerlo con la calidad literaria de este libro que mereció el premio Espinosa Polit, en su momento el premio que otorga la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a la mejor obra publicada en nuestro país, y que realmente con creces recibe este premio y además lo valida en la práctica, porque cuando leemos las páginas de La Linares de Iván Egues gozamos, nos reímos y aprendemos. Entonces es una novela, una noveleta, es muy corta, la lectura es muy fácil. Si usted conoce la historia del Ecuador, va a reconocer inmediatamente. Si no la conoce, yo le invito a investigar lo que está detrás de La Linares para ver desde la literatura una mirada desprejuiciada, o al menos no desprovista de humor, de sarcasmo, de ese ácido necesario que corroe todo lo malo que habitualmente tenemos en nuestra vida, pero que en esa capacidad de reírnos estará también nuestra capacidad de reflexionar y de mejorarnos como sociedad. Entonces ha sido un gusto acompañarte en tu programa desde EducaTV. Soy Nivaldo Machín de la Noval, y hasta una próxima ocasión nos volveremos a encontrar, por supuesto, y será un placer hacerlo a través de la señal de Telesucesos Canal 29. EducaTV. Educación por televisión. Educación de calidad.